Muy buenos días. Jueves 14 de marzo del año 2019. Qué gusto que esté con nosotros en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterroz. En esta ocasión, en la primera parte, vamos a hablar un poco del estado de las finanzas públicas. ¿Cuáles son los principales elementos que hay que observar en esta etapa final ya de la administración de Salvador Sánchez Serén respecto a las finanzas públicas y cómo va a quedar ese tipo de condiciones para el nuevo gobierno que asumirá el próximo 1 de junio del presidente Nayib Bukele? ¿Qué elementos hay que observar respecto a la capacidad del ingreso público, el tema del gasto público, la gestión del recurso humano y las finanzas públicas, entre otros asuntos que son importantes considerar? También el ministro de Hacienda ha presentado el estado de las finanzas ante los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa y serán elementos pertinentes para esta discusión. Y es un gusto para mí recibir a Rommel Rodríguez, economista de Funde, y también saludamos a Francisco Lazo, economista, docente universitario. Buenos días, bienvenidos a República. Bienvenido, Francisco, qué gusto. Buenos días, Carlos, de nuevo estar por aquí en Canal 33. Gracias por tomar la invitación. Rommel, qué gusto, buenos días. Un gusto, Carlos, un placer estar acá para compartir sobre las finanzas públicas. Bueno, gracias por tomar la invitación y tenemos varios elementos que discutir sobre este tema y empecemos con algo bastante general, pero para tener su lectura sobre esto, en términos muy puntuales, Rommel, ¿cuáles son los principales aspectos de las finanzas públicas que hay que observar en esta etapa final de la administración de Salvador Sánchez Serén y cómo evidentemente va a asumir las finanzas públicas el presidente electo Nayib Bukele? ¿Cuáles son esos elementos que destacarías como los importantes, los que hay que observar y los que son punto crítico? Bueno, yo considero que uno de los elementos más críticos, digamos, que hereda en el ámbito de las finanzas públicas este gobierno, bueno, que ya queda un par de meses prácticamente al nuevo gobierno del presidente electo Nayib Bukele, es el nivel de endeudamiento público, ¿verdad? Sabemos que el nivel de endeudamiento público pues es un resultado de la gestión, digamos, global de las finanzas públicas. El saldo de la deuda pública es un resultado de cómo se han administrado los ingresos y los gastos, y solamente para tener una referencia, tenemos que para el año 2018, según datos preliminares del Banco Central de Reserva, el pago de intereses de la deuda pública alcanzó 924.08 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de un monto que prácticamente es el equivalente al gasto del Ministerio de Educación, ¿verdad? En el ámbito del gasto social. Entonces, es para que nos hagamos una idea de la dimensión del endeudamiento público, ¿verdad? Entonces, obviamente esto obedece, ¿verdad? Aunque es difícil en algunos sectores aceptarlo, a unas deficiencias estructurales en el ámbito de los ingresos, ¿verdad? Consideramos de que si bien la economía no ha estado en un buen ritmo de crecimiento, ¿verdad? Hemos tenido una tasa de crecimiento promedio que ha mejorado levemente en los últimos par de años, ¿verdad? Arriba del 2%, pero después del impacto de la crisis financiera mundial en el año 2009, pues tuvimos una reactivación económica sumamente lenta, ¿verdad? Consideramos que hay todavía un camino, ¿verdad? Y hay todavía una senda que llevar a cabo en lo que corresponde a reformas en el ámbito de ingresos. Y esto supone, pues, procurar una tributación más progresiva, ¿verdad? Recordémonos hace un par de años que el informe del artículo 4 del Fondo Monetario Internacional hablaba de revisar, ¿verdad? Y obviamente esto tiene que estar ligado a la discusión y al diálogo político, el tema de reforzar los ingresos, ¿verdad? Ver la posibilidad de establecer nuevos impuestos, ¿verdad? Pero impuestos que no sean distorsivos de la actividad económica y que puedan procurar una fortaleza en las finanzas públicas. Y por otro lado, como bien decía, ¿verdad?, que la deuda pública es un resultado de la gestión de las finanzas públicas, también lo que corresponde al gasto, ¿no? O sea, hemos tenido un alza importante en el ámbito de gasto, sin embargo, este gasto todavía no se ha visto un resultado en términos de calidad, ¿verdad? Sí hemos visto que los montos, especialmente los montos erogados en lo que corresponde al pago de sueldos y salarios, ha incrementado sustancialmente, ¿verdad? No en términos dinámicos como lo que vimos en el periodo que va del 2009 a 2014, que fue muchísimo más dinámico el incremento de sueldos y salarios en el periodo del presidente Mauricio Funes, ¿verdad? En este sí hubo un incremento también en el periodo del presidente Sánchez Serén, pero no ha tenido ese dinamismo que vimos anteriormente. Y yo creo que esos componentes, aunado a una cuestión que solamente se le dio una salida
prácticamente fiscal, que fue la reforma que tuvimos en el año 2017 del sistema de pensiones. Es otro aspecto que va a venir a presionar a las finanzas públicas de la gestión del nuevo presidente electo, pero será, digamos, entre mediados y a final donde se va a comenzar a sentir esa presión. Bien, Rommel ya nos ofrece en su primera intervención, Francisco, ver el tema de nivel de endeudamiento público, el gasto público, pero sobre todo cuáles son los resultados de ese gasto público, y eventualmente uno de los retos que enfrentará el próximo gobierno es si considera un esquema de tributación progresivo. ¿Usted comparte un poco las ideas que ha mencionado Rommel sobre el estado de las finanzas públicas, o hay otros elementos que usted considera que deben ser pertinentes para este debate, para esta plática? No, y Rommel tiene toda razón, él ha sido mi alumno y yo le he enseñado todo eso en clase, es decir, lo felicito por estar retomando estas situaciones, y él no me podrá dejar mentir al respecto. Efectivamente tenemos retos para el nuevo gobierno, y para este que está cerrando también la ley de responsabilidad fiscal, dice que en términos de gasto corriente no puede sobrepasar el 40% del monto asignado. Por lo tanto, ahí tenemos ya algo que hay que respetar y que hay que supervisar, ¿no?, para ver si hay efectivamente cumplimiento en ese apartado de la ley. La ley de responsabilidad fiscal también ya fija algunos elementos importantes en términos de límites al endeudamiento, cómo ir controlando esa situación. También nos dice cómo debe de ser la tributación en términos de proporciones. Nos habla del 18.5% sobre el PIB que debe de tener, y estamos prácticamente en los límites de cumplimiento de eso. Entonces, habría que, si esos son pisos, en el caso de la tasa de tributación, habría que ver cómo se mejora eso y cómo se mejora también los aspectos de mejora en la calidad de la tributación, en el sentido de que debemos de tener cada vez más impuestos progresivos. Aquí se habla de impuesto al patrimonio, que es el único país en América Latina que no lo tiene, igual el impuesto predial, que solo con Cuba somos los únicos países de América Latina que no lo tenemos, y cuando uno revisa a lo largo y ancho del mundo, por todos lados uno se encuentra este tipo de tributos. También vamos a tener acá, mire, ¿qué vamos a hacer con las propuestas que nos está haciendo el Fondo Monetario? En este momento anda la misión del fondo, y ellos recurrentemente dicen hay que subir 2 puntos del IVA. Yo he tenido la oportunidad en 3 emisiones del fondo de poder estar conversando con ellos. Les digo, mire, hay otras alternativas que no sacrifican tanto para poder lograr esto. Y uno de los puntos fundamentales es, miren, mejoremos la forma de las compras públicas. Yo he hecho cálculos de hace 3 años de cómo, si las compras públicas se hacen a través de la bolsa de productos, de Volpros, se pueden lograr ahorros significativos. Y tan significativos son que son equivalentes a los 2 puntos del IVA. Porque los 2 puntos del IVA hay que descontarles 0.3 por gastos de compensación, queda neto 1.7, y con una mejora en las compras públicas uno puede lograr 1.6 puntos del IVA. Entonces es similar, y eso no representa el mismo sacrificio que subir el IVA. Es decir, hay retos que ver en esto. Cuando uno revisa parte del Plan Cuscatlán, uno encuentra en términos fiscales algunos aspectos positivos, otros, miren, que van a requerir más análisis para su implementación, pero vamos, ya hay ahí un elemento donde uno puede decir como analista, por aquí se puede ir, por aquí veamos a ver la pertinencia de si eso se puede lograr. Y el otro elemento importante que Ron me lo tocaba desde el inicio es, hay que hacer una reforma integral de pensiones. Y aquí lo que nos está complicando las finanzas públicas, el endeudamiento y la presión es el pago de pensiones. Seamos claros, ¿no? Esa reforma de pensiones que se hizo hace 20 y tantos años, a mediados de los años 90,
fue hecha con los pies. Es decir, cuando uno revisa qué es lo que teníamos en el sistema de reparto, donde se contribuía con 3% y de repente pasa a 12%, lo que le estaba haciendo es dándole negocio a las AFP en detrimento de los trabajadores. Seamos claros, yo no soy actuario ni nada, pero estoy convencido de que si el incremento de las cotizaciones que se hizo del 3 al 12% se hubiera hecho el sistema de reparto, tuviésemos vivo el sistema de reparto sin las crisis en que estamos pasando por esto y sin la presión que tenemos sobre un creciente endeudamiento que hay producto de la reforma de pensiones. Y se le han venido haciendo parches. El último parche que fue de 2017, ¿qué es eso? Ahora ya lo vemos a los diputados preocupados, claro, si la gente les reclamó en las últimas elecciones por lo que hicieron, porque no fue pensada en favor de los trabajadores. Y ahora dicen, sí, nos equivocamos, hoy qué hacer. Y hoy ya es tarde, ya sobre la leche derramada es difícil venir a hacer algo al respecto que beneficie efectivamente a los trabajadores. Cuando uno ve las pensiones que le van a quedar a la gente, uno realmente se asusta, ¿no? Para poner un dato sin ser muy alarmista, nosotros tenemos que en nuestro país el 85% de los trabajadores activos cotizantes al sistema de pensiones gana de $1,000 para abajo. Si a esta gente le estamos dando 30% sobre su salario de pensiones, el 85%, escúchale bien usted, señor trabajador que nos esté escuchando, va a tener $300 máximo de pensión después de tener 1,000. Y eso le corresponde al 85% de la población que en este momento está cotizando. Eso tenemos que corregirlo, no podemos seguir así, además de la baja cobertura que esto tiene. Probablemente vamos a ver esto más adelante, pero lo estoy tocando en este momento en términos fiscales. ¿Y todo esto qué va a significar? Más presión para las finanzas públicas, porque hay que garantizarle la pensión mínima a toda esta población. Tengo que hacer una pausa, pero han mencionado elementos muy interesantes, Francisco Rommel, el tema del endeudamiento público, la carga que significa la reforma del sistema de pensiones o las pensiones y su deuda para las finanzas públicas. También otros elementos interesantes que han surgido acá, el gasto público, la propuesta del doctor Lazo, si se pueden hacer mejoras en las compras públicas para hacer un mejor desarrollo de los usos de los dineros públicos. O sea, al regresar vamos a ampliar estos detalles. Volvemos en instantes. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando del estado de las finanzas públicas y lo que significa en la transición de órgano ejecutivo, de gabinete, la transición del gabinete de Salvador Sánchez Serén al de Nayib Bukele y qué implicaciones tiene para las políticas públicas que va a desarrollar el nuevo gobierno. En este momento vamos a establecer un enlace vía Skype con Ricardo Castaneda, economista e investigador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI. Buenos días, Ricardo. Gracias por tomar el enlace de Canal 33 República SB. Buenos días, Carlos. Un gusto saludarte a ti, a Francisco y a mi buen amigo Rommel Rodríguez. Gracias por tomar la invitación, Ricardo. Hemos estado hablando en el primer bloque con Francisco y con Rommel un poco desde su análisis y su perspectiva cuáles son los puntos críticos que hay que observar de las finanzas públicas en esta próxima etapa de transición de gabinete. Y uno de los elementos que salía en discusión y Rommel planteaba es la situación del endeudamiento público, pero Francisco mencionaba no solo el tema del endeudamiento como tal y los compromisos fiscales que debe asumir el próximo gobierno por cumplimiento de deuda adquirida 15 a 20 años atrás, también está el tema de la deuda de pensiones, porque van a ser elementos importantes que van a marcar mucho el margen de maniobra que tienen finanzas públicas el nuevo gobierno. Desde tu perspectiva, ¿compartís estas ideas, Ricardo, o consideras que hay elementos todavía más profundos que hay que considerar además del tema de la deuda pública?
El tema de la deuda es un tema importante, no solo por los niveles de deuda que tiene el país, que prácticamente estamos en niveles de deuda insostenibles, estamos hablando de alrededor de una deuda del 70% del Producto Interno Bruto, sino porque en términos del presupuesto es la partida presupuestaria más grande. Prácticamente para el año 2019 estamos hablando que una cuarta parte del presupuesto se ha destinado únicamente para el servicio de la deuda. Esto hace que recursos que tú pudieras utilizar para temas como educación, como salud, como infraestructura, no lo puedas poder asignar, y entonces ahí te encuentras con un problema. Sin embargo, cuando uno revisa la tendencia de los números, por ejemplo, a partir del año 2009 hasta la fecha, si uno quitara el tema de la deuda previsional, prácticamente la deuda ha estado estable en El Salvador. El punto es cómo ha ido creciendo la deuda previsional, que prácticamente ha hecho que El Salvador, por cada $100 que se producen en la economía, $70 ya los debamos. Entonces ahí va a estar un problema. Pero debemos recordar que al final de cuentas el tema de la deuda es un resultado de que tus ingresos son menores a tus gastos. Entonces, la visión que debe tener el nuevo gobierno es una visión integral, donde poder resolver los problemas de la deuda también pasa por resolver los problemas estructurales, tanto por el lado de los ingresos como por el lado de los gastos. Y yo agregaría que uno de los grandes retos para el próximo gobierno es precisamente la relación con la Asamblea Legislativa, sobre todo en una Asamblea Legislativa donde él está en minoría y donde cualquier contratación de deuda requerirá de mayoría calificada, es decir, que casi va a necesitar el concurso de todas las fuerzas políticas. Y lo que hemos visto en esta última semana es que con iniciativas como el incremento del FODES o cuando se aprobó que la cobertura del Seguro Social ahora va a llegar a los hijos cotizantes hasta 18 años y demás, realmente lo que le están haciendo son regalos, pero yo diría que son regalos envenenados, porque estos le van a complicar aún más el manejo de las finanzas públicas, porque uno de los problemas que tiene El Salvador son sus altos niveles de rigideces. Estamos hablando que prácticamente por cada $1 que recauda el Estado en concepto de impuestos, 90 centavos ya tienen un destino específico. Entonces, por ejemplo, si tú incrementas el FODES, lo que estás haciendo es incrementando las rigideces. Y lo que estamos observando es que la dinámica pareciera que está sucediendo con los partidos políticos es que continúan en campaña electoral, es decir, ya las decisiones o las propuestas que están realizando están más pensadas de cara a las elecciones del 2021 que en realidad en atacar los problemas estructurales de las finanzas públicas. Y entonces es ahí donde se convierte en un agravante, y que ojalá que el gobierno electo comprenda que en este momento en el cual él realmente no tiene correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa, es necesario un diálogo nacional para que la correlación la tenga con la ciudadanía, y ahí es muy importante el acercamiento con las distintas organizaciones sociales, las distintas expresiones de la sociedad civil. Ricardo, aquí hay un aspecto que tú has mencionado importante, porque en los últimos días se han tomado decisiones o están en discusión unas decisiones que pueden marcar mucho el uso de las finanzas públicas. Tú ponías el ejemplo del caso del Seguro Social, pero también ahora la discusión de aumentar el FODES también en 2%. Aquí hay un asunto. Si se hacen esas decisiones o se materializan tales decisiones y tienen una implicación en las finanzas públicas, ¿cuál tiene como mecanismo de decisión Asamblea Legislativa, órgano ejecutivo, para tener más fuentes de ingresos que les permitan subsanar dichas demandas? Por ejemplo, aquí hablábamos un poco también que tanto el tema de ciertos tipos de tributos o ciertos tipos de impuestos más estructurales versus contribuciones especiales, que han sido situaciones que se han tomado o que se han implementado en los últimos 4, 5, 6 años. Es decir, para poner sobre la balanza desde tu perspectiva, es mejor pensar en tributos más profundos como impuesto predial, o como pensar el impuesto al patrimonio, el impuesto a la riqueza o asuntos suntuarios, a ciertos tipos de bienes suntuarios, versus las contribuciones especiales que tienen caducidad en algunos casos, pero que no son las fuentes quizás las más óptimas para tener un financiamiento robusto o para asumir todo este tipo de compromisos del Estado.
El Salvador ha tenido que vivir durante muchos años con la política de la improvisación, ¿no? Donde estamos viendo que se toman decisiones, por ejemplo, sin estudios técnicos. Yo hasta la fecha no he visto un estudio técnico que indique por qué el FODE debe de subirse de 8 a 10%, ni tampoco cuáles van a ser las nuevas responsabilidades que van a tener las municipalidades. El FODE existe desde el año 1988, que ha oscilado entre transferencias de menos del 1% y el 8% que están actualmente, pero realmente, más allá de algunos casos de éxito, como podrían ser los nonoalcos, buena parte de las municipalidades carecen de las capacidades técnicas y administrativas para poder potenciar procesos de desarrollo territorial. Entonces, si tú realmente no acompañas estas transferencias, lejos de mejorar la calidad de vida de las personas, vas a encontrar un problema, porque si tú incrementas el FODES y se diera el escenario en el cual tú no incrementas los ingresos del Estado, implicará que el Estado, para poderle dar estos recursos a las municipalidades, deberá de recortar en otras áreas. La pregunta es, ¿dónde se puede recortar en un escenario en el cual El Salvador en los últimos años ha reducido considerablemente sus niveles de inversión social y de inversión productiva? Y entonces ahí es donde uno se hace la pregunta, bueno, ¿no será mejor que en lugar de que se incremente el FODE de 8 o 10%, si establezca un impuesto predial donde sean las municipalidades las que se encarguen de cobrar ese tributo y así fortalecer sus capacidades administrativas? Y es por eso que, si bien es cierto, las decisiones en política fiscal son de carácter político, deben de tener un sustento técnico que realmente permiten corroborar de que son las mejores opciones. Nosotros hemos insistido que en el caso de El Salvador, este año su carga tributaria va a caer a 17.9, es decir, que todavía va a estar por abajo de lo que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal, pero además los problemas de la regresividad y la falta de equidad del sistema tributario van a seguir presentes. Por eso nosotros hemos insistido en la necesidad de un acuerdo fiscal donde se toquen distintos puntos, tanto por el lado del gasto público, por el tema de la transparencia, y en el caso particular del ingreso, las recomendaciones nuestras han sido colocar un impuesto al patrimonio, un impuesto predial, establecer un IVA diferenciado para bienes de lujo, asimismo reformar y reestructurar el impuesto sobre la renta, fortalecer la administración tributaria para el combate de la evasión y contra todo tipo de delito fiscal, pero también la revisión de los incentivos fiscales, porque el gasto tributario en el caso de El Salvador asciende a los $900 millones. Entonces, todos estos puntos son los que se deben de colocar en la mesa en un diálogo incluyente entre los diversos actores. Ojalá que el nuevo gobierno tome las lecciones de los gobiernos anteriores sobre cómo hubo un exceso de arrogancia de pensar de que ellos podían resolver todos los problemas. Realmente los problemas fiscales de El Salvador requieren el consenso de las distintas expresiones de la sociedad civil, que incluso eso va mucho más allá de los propios partidos políticos. Los partidos políticos son importantes, sí, pero también necesitan el acompañamiento de centros de pensamiento, de universidades, de organismos internacionales, pero también de la propia ciudadanía. Muy bien, Ricardo, nos resta un par de minutos para finalizar este enlace contigo, pero te consulto lo siguiente. ¿Cómo queda desde el análisis más de las finanzas públicas? Por ejemplo, que la administración pública, como mencionaba Rommel en el primer segmento, ha venido en aumento. Es decir, cantidad de personas que en los últimos 10 años han sido parte del aparataje estatal. Desde tu perspectiva, ¿consideras que aquí debe de plantearse un tema de recomposición en la administración pública o mantenerse como ha estado con la cantidad de funcionarios, empleados públicos? También porque en los últimos días se ha generado discusión si en algunas instituciones del Estado, autónomas y demás, están tratando de blindar ciertos puestos, mantenerse algunas personas y la discusión que eso ha generado. ¿Cómo desde las finanzas públicas se puede observar esto del recurso humano, las personas que conforman o engrosan el aparataje estatal? Bueno, nosotros hemos insistido en la necesidad de lograr modificar la ley de servicio civil. Realmente la actual ley de El Salvador es una ley anacrónica y entonces es fundamental contar con un régimen de servicio civil acorde a la nueva realidad del país.
Y eso pasa, por ejemplo, por cómo se hacen las contrataciones del Estado. Conocemos casos en los cuales lo que ha imperado es temas de nepotismo, tráfico de influencias, cuotas partidarias, etc. Entonces eso debe de ser cambiado. Y también en el tema de las escalas salariales, nos hemos encontrado con que de repente asesores ganan más que el propio presidente de la República, o que dos personas que cumplen las mismas funciones en distintas instituciones tienen salarios completamente distintos. Todo eso debe de cambiar y evidentemente se debe de evaluar a la administración pública para que esté rindiendo los resultados que se merecen. Es importante que en el caso de El Salvador avancemos muchísimo en un sistema de planificación y evaluación de resultados. Ahora, yo sí creo que es muy importante que como ciudadanos comprendamos que a veces es prácticamente muy sencillo decir que para que el Estado, como gasta mucho, hay que entonces reducir la grasa y hay que entrarle por el tema salarial. Debemos de recordar que dentro de la masa salarial del Estado nos encontramos a médicos, enfermeras, policías, profesores. Entonces hay que tener mucho cuidado realmente de qué áreas estamos hablando. Por supuesto que han habido excesos en la administración pública y deben de corregirse, pero en el caso de El Salvador, lejos de reducir sus niveles de gasto público, realmente debemos de avanzar hacia tener niveles de gasto que nos permitan tener mejores condiciones de vida de las personas. Por ejemplo, en el tema de educación, actualmente hay 800,000 niños, niñas y adolescentes afuera de las escuelas. Nuestras estimaciones nos indican que si quisiéramos una cobertura universal, implicaría contratar 37,000 nuevos docentes. Entonces, sobre cada uno de estos puntos siempre debemos de sopesar cuáles son los puntos a favor y cuáles son los puntos en contra, siempre teniendo como claridad que el objetivo principal del Estado es mejorar las condiciones de vida de la población. Muy bien, Ricardo, quiero darte las gracias por haber establecido este contacto Skype con nosotros, República SB, Canal 33, y darnos tu análisis, tu lectura desde el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, de las finanzas públicas y cuáles son los retos en esta materia que va a abordar el próximo gobierno. Gracias, Ricardo, muy amable. Muchas gracias, Carlos. Un gusto como siempre y un saludo cordial a todas y todos. Perfecto, muchas gracias. Ha estado con nosotros Ricardo Castaneda, economista investigador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Permítanos una pausa, continuamos con más análisis. Último bloque de esta primera parte de República, jueves 14 de marzo. Estamos hablando un poco del estado de las finanzas públicas. En el segmento anterior establecimos un enlace vía Skype con Ricardo Castaneda de ICEFI. Y aquí en el set estamos platicando con los economistas Rommel Rodríguez y Francisco Lazo. Francisco, retomando un poco lo que nos ha dicho Ricardo, aparece este tema del FODES, que ha sido una iniciativa que se está promoviendo. Es algo que también no es que sea tan novedosa, se viene hablando tiempo atrás, que los diputados y diputadas han insistido en aumentar porcentajes o puntos porcentuales del FODES, pero para este momento, ¿qué implicaría a la carga de las finanzas públicas si se tomara una decisión sobre esto en particular? Bueno, haciendo cálculos sobre la asignación FODES en este momento y diciendo va a ir para los 12 meses, son 90 y tantos millones de dólares adicionales de gasto que implica el FODES. Pero hay que decir algo atrás, los diputados se están contradiciendo con la ley de responsabilidad fiscal. En el artículo 14 dice prohibición de crear gastos sin contar con fuente de financiamiento. Y dice toda reforma de ley u ordenamiento legal nuevo que implique erogación de recursos que requiera gasto corriente, FODES, deberá contemplar su correspondiente fuente de financiamiento, así como la estimación de los egresos derivados de la misma. Ellos están contradiciendo una ley creada por ellos. Pues esto para mí es una medida populista. En este momento estarían contraviniendo el artículo 14 de la ley de responsabilidad fiscal, y que les quede claro, ¿no?, que eso no se puede hacer. Esto es fácilmente vetado por cualquier presidente que esté, ya sea por el actual o el electo en su momento. ¿Por qué? Porque contraviene esta disposición.
y hay que hacer estudios al respecto. Ya bien lo decía Ricardo con el caso del FODE, ahí se habla de muchísimas cosas. Yo hace unos 10, 15 años en una consultoría que hice sobre muchas alcaldías, una de las denuncias que ahí recibimos fue que independientemente del color político de la alcaldía, pedían entre 10 y 25% de comisión por obra pública que asignaban. Eso no puede ser, y señores de la Corte de Cuentas, hagan algo por favor con las alcaldías. Ya no podemos seguir nosotros teniendo ese lastre, esa erogación de recursos. Hay que meter preso a todos los que estén haciendo malversación de fondos o peculado con fondos públicos, no valga la redundancia. Es preciso meter las manos, y si seguimos aumentando 94 millones para FODES, ¿cuánto eso se va a derivar para los bolsillos particulares de alcaldes y de consejos municipales? Debemos de poner mucha atención a eso, ¿no? Es decir, no podemos dejar esta situación libre. Además de eso, mire, tenemos ahí que los alcaldes hacen una serie de desaciertos con las alcaldías, con el FODE, porque el FODE, si no me equivoco, el 75% tiene que ir para inversión pública, pero hacen unos manejos de gasto corriente, lo pasan a gasto de capital. ¿Por qué? Porque les permiten lo siguiente, lo voy a decir claramente. Si una alcaldía se ha atrasado 4 meses en el pago de telefonía, electricidad, lo que sea, a partir de que lo pagan, de 4 meses de retraso, y es deuda, entonces se convierte en gasto de inversión. Eso no puede ser, no podemos continuar con ese tipo de mal manejo en el uso del FODE. El FODE debe de ir básicamente para inversión, y para eso fue creado, y por eso es el espíritu que se puso en la Constitución del 83, precisamente para que se pudiese tener en eso. Y hemos venido, como lo decía Ricardo, del 1, y estamos en 8%, vamos a ir a 10%. ¿Cuándo se ha hecho un estudio técnico del impacto real que tiene el FODE en beneficio de la población? Nunca se ha hecho. Debemos ya de comenzar a hacer las cosas como corresponde hacer, por el debido proceso, para evitarnos dificultades sobre esta situación. Yo dar un cheque en blanco del 8 al 10% del FODE, diría no, en esta circunstancia, y si no hay ninguna modificación al respecto. Es muy claro, Francisco, mencionándonos sobre el tema del FODES. Rommel, y quiero incorporar este elemento y cerrar contigo también la intervención en esta primera entrevista sobre el tema de que le consultaba a Ricardo sobre movimientos en administración pública, sobre ciertos cargos o sobre ciertos espacios de trabajo público, de plazas públicas. ¿Esto tiene un tipo de presión dentro de las finanzas públicas, o es algo que tal vez se está sobrevalorando, o es algo que tal vez no es tan fuerte como otras dimensiones de las cuales hemos estado hablando? El tema de las plazas públicas, los movimientos que se pueden hacer de esto, de cuántas personas. Bueno, en cierta forma, yo considero que sí se está sobrevalorando por el mismo tema, bueno, que ya en la modernidad, el tema de las redes sociales y la presión sobre algunos funcionarios públicos, ¿verdad? Que se decía de que ahora, perdidas las elecciones, el gobierno de turno, bueno, quieren pasar a otra condición, ¿verdad?, para permanecer en su cargo, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que lo pertinente acá, ¿verdad?, es que muchas veces cuando se hace un análisis de las finanzas públicas, para eso estamos acá en esta mañana, Carlos, se tiene una visión a veces estrictamente macrofiscal, ¿verdad?, en la cual nosotros nos orientamos, como bien destacaba Ricardo, a controlar la deuda, ¿verdad?, a incrementar los ingresos o a reducir el déficit fiscal, controlar la deuda pública, y ciertamente esto es importante para la estabilidad macroeconómica del país, pero no hay que olvidar, ¿verdad?, que esa estabilidad macrofiscal, ¿verdad?, o esa sanidad de las finanzas públicas, ¿para qué sirve?
¿verdad? O sea, ¿a qué está orientada y cuál es su fin último? El fin último de las finanzas públicas es satisfacer los derechos fundamentales de las personas, ¿verdad? Es decir, que las personas puedan acceder a una educación, ¿verdad? A una salud de calidad, ¿verdad? Atender y tener sus servicios públicos básicos, ¿verdad? Para que puedan tener una vida digna, ¿no? Entonces, sobre la base de esto, ¿verdad? Obviamente, cuando nosotros hablamos de revisar, digamos, las finanzas públicas y especialmente el gasto, no se trata, digamos, de recortar el gasto de tajo, ¿verdad? Sino que hacer una revisión concienzuda de cómo se están erogando esos recursos, ¿verdad? Si esos recursos se están distribuyendo de una forma equitativa, ¿verdad? Si realmente los reciben aquellas personas que más lo necesitan, ¿verdad? Si esta asignación es eficiente, ¿no? ¿Verdad? Si esta asignación también es transparente, es decir, que está a la luz, digamos, de los ciudadanos y que los ciudadanos, como lo declaró en su sentencia del año 2017 la Corte Suprema de Justicia, cuando fue que declaró inconstitucional el presupuesto 2017, que la población pueda tener acceso a cada uno de los aspectos que le afecta, digamos, en materia presupuestaria y que pueda acceder a esa información de calidad, ¿no? Entonces, en ese sentido considero que sí, digamos, más allá de que la población tiene pues su derecho de expresarse por estas vías, ¿no? Y que las redes sociales son una vía a través de los medios de comunicación también, es necesario que también se haga una revisión técnica, ¿verdad? De cómo se están haciendo estas erogaciones y si estas erogaciones están impactando realmente en la calidad de vida de las personas. Cuando nosotros vemos, ¿verdad?, que desde el año 2012 al año 2016, con el apoyo de la cooperación alemana fundamentalmente y también de la cooperación del gobierno de los Estados Unidos, había una propuesta de reforma, digamos, del presupuesto para orientarlo a unos gastos, pero con unos resultados definidos, ¿verdad? Y vemos que ha pasado ya buen tiempo y todavía no se termina este proceso. Bueno, uno se queda, ¿no? Y cuando uno ve que el gasto se ha incrementado considerablemente y aún, digamos, la calidad en materia de educación, en salud, deja mucho que desear, a pesar de que las asignaciones en términos nominales, ¿verdad?, han incrementado. Entonces es que se surgen estas preguntas, ¿verdad? Entonces, en este caso, existen reglas, ¿verdad?, convencionales que se decían anteriormente, ¿no?, que el gasto por lo menos en educación sea 5% del producto, ¿verdad?, que el gasto en salud también pues pueda oscilar entre el 5 o 6% del producto, pero la pregunta más allá de eso es qué calidad, digamos, de educación y de salud tenemos, ¿verdad? Dejar los aspectos estrictamente cuantitativos, ¿verdad?, y orientarnos cómo podemos sacarle mayores resultados a esos recursos en términos de calidad, ¿no? Quiero darle las gracias por haberme acompañado. Rommel, ha sido un gusto por haber estado con nosotros. Francisco, ha sido un gusto. La invitación está hecha para que nos volvamos a encontrar en próximas oportunidades para seguir analizando el estado de las finanzas públicas. Permítanos una pausa. Continuamos con más entrevistas.